bien, amigos, seguimos con la información en directo para ustedes y nos vamos hasta la sala 1 porque allí va a sesionar la Comisión de Comercio Exterior y Turismo que preside el parlamentario Jorge Meléndez. Hay una serie de temas como la Ley General de Aduanas en sustentación de la congresista Paloma Noceda. Asimismo, el congresista Martorell tiene mucho interés en la ley que fomenta la diversificación productiva y de servicios de la zona franca de Tacna, así como también otros proyectos que cuidan, por ejemplo, el ingreso de menores a establecimientos de hospedaje, hostales y hoteles, entre otros temas que tienen que ver con la conservación forestal del Perú, por ejemplo. Así que les llevamos de inmediato esta sesión de la Comisión de Comercio y Turismo. Tejido plano, ¿no? Pero en todo caso es una industria que está bastante desarrollada en las zonas francas de aquí, de la región. Equipos médicos, farmacéuticos, electrónicos principalmente, call centers, es otra actividad importante, ¿no? que se da. Y ustedes pueden ver en estos cuadros cómo se ha ido, digamos, diversificando, cómo se ha ido desarrollando las zonas francas en la región. No estoy hablando de otros sitios, como repito, que han desarrollado en forma muy importante y agresiva la zona franca en la región. Quiero ahora comentarles aquí qué cosa se pretende con este proyecto de ley. La zona franca de Tacna fue la primera que se creó en el país a fines del año de los 80, o sea, exactamente en el año 89. Entonces prácticamente empezó a trabajar en el año 90. En estos 27 años de vida, la Sofra Tacna, como hoy día se le conoce, tiene dos pilares bajo los cuales se desarrolla. La zona franca propiamente dicha, zona franca que significa un recinto exento de todo tributo aduanero, o sea, lo que se llama extraterritorialidad aduanera. Y a la vez este sistema de Tacna específicamente tiene la particularidad que tiene un sistema comercial especial. ¿Que por qué se dio? Se dio, como dije en su momento, por corregir algunos defectos que tenía nuestra frontera, en este caso de Tacna, de Perú con Chile. ¿Y cuál es este defecto? Como sucede en varias fronteras, el contrabando. En Tacna se había institucionalizado el contrabando, era prácticamente un modo de vida que era común y corriente verlo, más aún cuando desde los años 68, que hay el golpe militar al gobierno de Belaúnde, hasta el 80, que vuelve la democracia, se había cerrado el país a las importaciones, al comercio exterior. Entonces, Chile tenía abierto este flujo de mercancías que ingresaban a Chile y que de contrabando ingresaban al país por dos motivos principales. El primero, porque en el país no existía ese tipo de productos, de mercancías. Y segundo, por ser una zona franca en Chile, eran baratos. Entonces, el contrabando se institucionalizó en Tacna. Y era un modo de vida de prácticamente, no puedo decir un porcentaje, pero muy grande de la población tacneña. ¿Cómo se combatía este contrabando? Justamente formalizando a través de una ley especial dentro de la zona franca, que es la ley de zona comercial. Esto, para hacerlo de forma resumida, que con un pago de 6%, esa mercancía estaba nacionalizada en el país, ¿no? Entonces, en ese tiempo, estamos hablando de los años 90, a principios del 90, los aranceles eran altos, el arancel aduanero andaba bordeando un promedio de 85%, 90%, ¿no? Era alto el arancel, el impuesto selectivo de consumo y en algunos artículos y el IGB. Entonces, todo eso, un arancel de 90%, más el 20% de ese tiempo del IGB, más el selectivo que a veces era 18% más, 15% más, a veces 21% más, ese selectivo, todo eso se convertía solamente en 6%. Y con 6% esa mercancía estaba nacionalizada. Entonces, a la gente, a esos miles de peruanos que radicaban en Tacna haciendo contrabando, con 6% pudieron formalizar y ya no tenían que coimear porque eso pasaba en la frontera. Ese tiempo a la Policía de Investigaciones,
a la Guardia Republicana, a los aduaneros, a los migraciones. O sea, era una recatafila de coimas por todos lados, entonces que le salía mucho más caro que el 10%. Ese tiempo era 10%, o 16%, pero ese tiempo era 10%. Entonces con 10% ustedes su mercancía nacionalizada y no necesitaban coimear a nadie, que le salía mucho más caro. Entonces, prácticamente, yo no voy a decir que desapareció el contrabando de los miles de personas que diariamente contrabandían en Tacna, sino se redujo, diríamos, a una mínima expresión. Eso fue ese motivo de hacer la Zona Tacna. Pero realmente la parte importante, que era la zona franca, o sea, la zona donde es un recinto cerrado que tiene exoneración tributaria especial, o sea, exoneración total de tributos, no se desarrolló. ¿Y por qué no se desarrolló? No se desarrolló porque en ese tiempo había siempre, como hasta ahora, el centralismo. Y lógicamente la Sociedad Nacional de Industrias, las sociedades ADEX de exportadores, la Cámara de Comercio y cuanto gremio empresarial, comercial importante en Lima se oponía a que se le diera facilidades a la zona franca de Tacna porque era una competencia desleal. Decía que si yo hoy día aquí tengo mi comercio X, ¿por qué me iban a hacer competencia pagando solamente el 6% y nacionalizando esa mercancía? ¿O por qué si yo fabrico un producto determinado, por qué uno se iba a instalar en la zona franca de Tacna y iba a estar exonerado de impuestos a la renta, importación, etcétera, de todo impuesto, todo tributo? Entonces decían que era competencia desleal. Los lobbies fueron muy fuertes y han sido muy fuertes durante estos 25, 27 años de existencia, al extremo que hasta ahora, a pesar de que se han ido corrigiendo defectos, hasta ahora es un sistema que no opera libremente. Es un sistema que, si bien es cierto, está la ley, pero es un sistema que está encadenado, ¿no? Pero principalmente debo decirles, colegas congresistas, debo decirles que el principal problema es que el sistema de zonas francas, que ya no solamente era Tacna, porque se crearon Ceticos Paita, Hilo, Matarani, posteriormente Tumbes, Puno, Loreto, ¿no? Sí, que todavía no se han implementado. Tumbes, Loreto, no, antes no. No, todavía. ¿No? Que no se han implementado, pero esos sistemas que están implementados, digamos, no han podido desarrollar, como repito, porque había justamente el centralismo, decía que era una competencia desleal que se produjera en las zonas francas de una manera con beneficios tributarios. Pero repito, justamente ese, queridos colegas, justamente ese era el objetivo, despertar el interés para que el industrial nacional pueda instalarse, porque no solamente era para los lugareños, era para cualquier peruano, y en ese momento no está el artículo 71 todavía en vigencia, estaba, pero nadie lo tenía en la cabeza, ¿no? Y se pensaba que podían venir también los extranjeros a invertir, por lo menos en Tacna hay ese problema, pero en Hilo, Matarani o Paita no había ese problema de los 50 kilómetros. Pero como repito, lo importante para mí, uno de los principales motivos por los cuales no se desarrolló el sistema en estos 25 años de vida, es porque el gobierno de turno o los gobiernos de turno no hicieron del sistema un sistema como parte de la política productiva o económica del país. Y siempre dijeron que, bueno, si Tacna reclama, Hilo reclama, Matarani reclama, Paita, y por ahí también salió Tumbes, salió Loreto y Puno a reclamar, pues ya le damos su ley, pero ahí se quedan. O sea, tienen la ley pero no camina, la ley no tiene mucho candado, ¿no? Y el gobierno no ha estado interesado jamás, ningún gobierno ha estado interesado en soltar, en darle las flexibilidades. ¿Y qué flexibilidades hablo? Nada especial. Lo que
toda y cualquier zona franca del mundo tiene. Simplemente la normativa, ¿no? Que cualquier zona franca del mundo tiene para poder competir en igualdad de condiciones con las zonas francas de la región, con las zonas francas de otros continentes. Entonces, en el caso, como repito, en el caso de Tacna, esos años no se tenía en cuenta el artículo 71, a pesar de que ya estaba en la Constitución, nadie lo tomaba en cuenta, pero hoy día, como ya salió a la luz el artículo 71, y Tacna pasa a ser la única zona franca, Tacna y Tumbes, pasamos a ser las únicas zonas francas en el mundo que no aceptan inversión extranjera o que no pueden por el artículo 71, ¿no? Cuando justamente, les repito, uno, o el principal, diría yo, objetivo de una zona franca es atraer el capital extranjero, que venga una marca importante en el mundo, un fabricante importante en el mundo y diga, porque en mi país ya me resulta caro producir, por la mano de obra cara, por los impuestos muy altos, porque ya o hay escasez de mano de obra, etcétera, etcétera. Tengo la tecnología, tengo la marca, tengo el producto, pero me resulta caro producir. ¿A dónde produzco? Y eso es lo que está haciendo. ¿A dónde se desplazan esas grandes compañías? A la zona franca del mundo. ¿Quién me ofrece las mejores ventajas y posibilidades para invertir, para instalarme? ¿No? Por eso que sabemos hoy día, vemos un teléfono, un Apple, fabricado en China, pero con la tecnología de Apple de Estados Unidos. Y igual así, muchas marcas importantes, conocidas en el mundo, ¿no? Van a las zonas francas a instalarse porque les es más barato producir, porque no pagan impuestos, porque dan las ventajas, esas ventajas que dan. Y sin embargo, por el artículo 71 no podemos hacerlo ni en Tumbes ni en Tacna. Pero bueno, es un tema aparte. Pero al margen de ello está que no tenemos la flexibilización. Entonces, ¿qué pretende este proyecto de ley, amigos? Lo que pretende justamente, simplemente, poner en igualdad de condiciones de cualquier zona franca, nada especial, nada diferente, simplemente poner en igualdad de condiciones a la zona franca de aquí del país para que puedan en dos aspectos desarrollarse, con inversión extranjera y con inversión nacional. Y que no haya, digamos, posibilidades de que eso sea una traba, tanto en los mecanismos, digamos, de operación de las zonas francas, que no sea una zona franca cara, que no sea una zona franca. Hoy día tenemos a SUNAT, por ejemplo, que es uno de las vallas más grandes, a pesar que es una zona franca, pero son muy restrictivas, muy engorrosas, que justamente aburren realmente a quienes han hecho algún pinino, algún ensayo dentro de una zona franca. Y es por eso que no se desarrolla. Entonces, bajo dos aspectos. El primero, y eso es lo que yo debo rescatar y debo, digamos, resaltar, es que hoy día en este gobierno, actualmente, hemos escuchado de parte del Ejecutivo, a través del mismo presidente de la República, a través de los ministros correspondientes, tanto de Mincetur como de Produce, ¿no? Y del mismo Premier, que las zonas francas pasan a ser política de gobierno, pasan a ser parte del sistema, del plan anual productivo del país. Entonces, si el Estado, si el gobierno le está dando respaldo a las zonas francas, yo creo que el futuro es bastante promisorio. Y eso es lo que pretendemos. Entonces, bajo este proyecto de ley, como les repito, no les voy a hablar los detalles porque es técnico, simplemente quiero que ustedes entiendan cuál es el objetivo. El objetivo es destrabar, juntarnos con el Ejecutivo y decirles, aquí está el proyecto de ley como marco normativo, y ustedes, Ejecutivo, Gobierno, pónganlo en el mundo como que ustedes respaldan, el Perú respalde estos sistemas como parte del desarrollo productivo o la diversificación productiva del país. Ese es el proyecto, presidente, que he querido explicar a los colegas esta tarde. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Martorell. Damos la bienvenida a la congresista Paloma Noceda y al congresista Villanueva. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas sobre la sustentación realizada.
Congresista del Águila, tiene uso de la palabra. Gracias, presidente. Sin duda que quién mejor que el propio autor del proyecto que, conociendo su propia realidad, nos exponga del porqué de la necesidad que en esta comisión respaldemos un proyecto de ley de esa naturaleza, que tiene efectivamente un componente, un objetivo muy loable, ¿no? Promover inversión en esa zona del país siempre ha sido un reto. Tacna es una región con sus propias dificultades, con una competencia muy fuerte al sur y al norte de Chile en este caso, con una zona franca en Iquique, por ejemplo, que tiene un impulso bastante importante de su gobierno, y más aún si hay el compromiso de nuestro gobierno de destrabar estas inversiones en esa zona. Creo yo que es oportuno, en su oportunidad, respaldar esta iniciativa presentada por nuestro colega Martorell. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista del Águila. Congresista Figueroa. Gracias, presidente, por su intermedio para saludarle a todos los congresistas. Efectivamente, Tacna es golpeado muchas veces, a veces por esos compromisos que no encaminan, a veces cuando hay solamente intereses políticos o propagandas, ahí se ofrecen y no lo hacen, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, el ofrecimiento del señor presidente de la República, y ahora es el momento de que nosotros más bien apoyemos ahí y de una vez por todas tenga su zona franca legalizado. Muchas gracias, solo eso. Gracias, congresista Figueroa. Congresista Villanueva, tiene usted la palabra. Luego la congresista Anoculi. Gracias, señor presidente. Solo para hacerle una pregunta a Guillermo, felicitándolo por el entusiasmo y el compromiso con el proyecto que ha mostrado en su presentación. Sabemos del debate que se ha dado en las últimas semanas, los últimos meses en relación a Tacna, a la posibilidad de tener inversiones mayores que puedan dinamizar la zona franca y Tacna mismo y el sur peruano. Hay una pregunta que quisiera hacerle. En el caso de Arica, ¿es una zona franca también? ¿Existen inversiones? ¿Se pueden cualificar inversiones similares a las que pretendemos para Tacna o son mayores? Me gustaría escuchar tal vez algún comentario para poder mejor respaldar, digamos, un proyecto como el que presenta, porque se sabe que las inversiones son muy necesarias, ciertamente, pero claro, ha tenido la reacción seguramente de grupos interesados que han evitado esta autorización que pretendía darse en los últimos meses para las inversiones que pretendían hacerse allá en Tacna. No tienen que ver necesariamente con la zona franca. Sin embargo, me gustaría escuchar de nuestro colega Guillermo Martorell un comentario y algunas referencias a este respecto. Congresista Martorell, tiene usted la palabra para responder. Sí, gracias, presidente. Le digo a mi querido colega que en realidad la zona franca de Arica es industrial, pero no tiene un desarrollo demasiado importante. O sea, tiene un desarrollo, pero no es algún boom. ¿Por qué digo yo pienso? Porque es muy caro producir en Chile. Chile es una ciudad cara. Y yo se lo digo por qué. Por ejemplo, perdón, es en parte industrial y en parte comercial, Iquique sí ha desarrollado muy bien, a pesar de que es una zona franca muy cara también de operar como operación. O sea, cualquier usuario de la zona franca de Iquique, que es comercial, en su gran mayoría, ¿no? Es caro operar. Por ejemplo, alquilar un galpón de 1.000 metros cuadrados en la zona franca de Iquique cuesta alrededor de 8 o 9 mil dólares mensuales. Alquilar un galpón de 1.000 metros cuadrados en la zona franca de Tacna nos llega a 800 dólares, 900 mil dólares, vamos a decir, ¿no? Entonces, producir en Arica, por ejemplo, y yo le digo esto con conocimiento porque en una oportunidad hicimos una inversión, con mi familia hicimos una inversión en Arica, y el metro cúbico de agua, ¿no? En Arica costaba $1.20 el metro cúbico en esos años, ¿no? Cuando en Tacna costaba
alrededor de 30 centavos, me parece, 40 centavos. ¿No? Igual el kilovatio de energía eléctrica es caro. La mano de obra es bastante cara, bastante cara. O sea, es un país para producir caro. Sin embargo, es una zona franca. Entonces, pero si uno se preguntará, si Tacna es mucho más barato operar dentro del sistema franco de Tacna que operar el de Arica, ¿qué ha pasado? En realidad, ¿qué ha pasado? Que había muchas limitantes con respecto a ingresos aduaneros. Por eso digo, ya viene la parte técnica, que no quiero en todo caso entrar en ese detalle, pero justamente lo que hablaba hace un momento, los candados que tenía la ley nuestra en Perú, ¿no? Y que se han dado también posteriormente en los ETICOS. Si les digo un detalle, por ejemplo, por eso que en la ley que presentamos de los zonas, hoy día ya no se llaman CETICOS, sino se llaman zonas económicas de desarrollo o zonas económicas especiales, ¿no? En la ley que hemos presentado y que fue aprobado y que hay un dictamen favorable al respecto que involucra justamente ahí los Matarani, Paita, Tumbes, Loreto y Puno, ¿no? Es solamente en materia productiva y tiene todas las, vamos a decir, posibilidades de ser una zona franca industrial, ¿no? Entonces queremos que a eso llegue. Y eso no significa que sea una competencia desleal con la industria establecida en el resto del país, o sea, en el régimen general. No, señores, lo que se trata es justamente de desarrollar zonas que hoy día, por su lejanía o por otro tipo de factores, ¿no?, están buscando que haya inversión en esa zona para poder crear justamente polos de desarrollo, que es lo que las fronteras principalmente, como no quisiéramos tener por Loreto, ¿no?, una zona franca importante, ¿no? Si tienen al otro lado tienen corrígeme mi querido colega Juan Carlos, la zona franca que está al otro lado en Brasil, al otro lado de ustedes es Manaus, ¿no?, que es una zona franca importante. ¿Por qué no hemos podido desarrollar una similar en Perú? ¿No? Por los factores que digo yo. Siempre ha habido ese celo propio del centralismo que decía competencia. Si no es competencia, necesitamos atraer el capital extranjero, o necesitamos que el mismo capital nacional también se instale. Pero ¿cuál es el objetivo? Desarrollemos zonas que hoy día están paralizadas o de estado, digamos, no de abandono, pero sí, digamos, no con un norte de desarrollo. Generémosle trabajo, generémosle desarrollo, y de eso se pretende con esas zonas. No sé si de alguna manera he contestado, presidente, el cuestionamiento de mi querido colega. Congresista Villanueva, ¿está de acuerdo o quiere hacer otra pregunta? No, perfecto para mí. Solo que quería decirle además que hay algunos proyectos de integración, como Vamos a dejar momentáneamente la transmisión de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo para pasar a la sesión de la Comisión de Defensa que preside el congresista Javier Velázquez Quesquén. Hay varios temas de interés, como por ejemplo el de las enfermeras de la sanidad de las fuerzas policiales, así como el de la ley que prohíbe la contratación o suscripción de convenios entre la Policía Nacional y la empresa privada. Vamos a ver el desarrollo.